Así que tirar sopa de tomate, purés o callos a la madrileña, obras de arte. ¿Esto te apetece? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Quédate, que tenemos que hablar. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Ecoinsomnes. Yo soy Bruno Martín, estoy aquí con Mario Juárez. Hola. Y con Pablo Izquierdo. Muy buenas. ¿Qué tal? Y hoy vamos a hablar del activismo radical, entre comillas, de la desobediencia civil y de las protestas climáticas que se están llevando a cabo, sobre todo la nueva oleada de protestas climáticas que estamos viendo, esta oleada de protestas simbólicas que están dividiendo bastante a la sociedad. Por supuesto, la percha de este episodio es el evento ya pasado en el que dos activistas del grupo Just Stop Oil en Reino Unido tiraron sopa de tomate contra el cuadro de los girasoles de Van Gogh. Pero lo más curioso no ha sido ese evento por sí solo, sino la oleada de movimientos que ha producido después. Ha habido un montón de protestas en distintos museos en los que se han tirado diversas cosas a diversos cuadros. El último más llamativo aquí en España, uno del grupo Futuro Vegetal, en el que dos activistas se pegaron con pegamento a los marcos de las majas de Goya. Entonces, para arrancar, me gustaría saber, Pablo y Mario, a vosotros, ¿cómo os hizo sentir la acción inicial, la que han bautizado Subgate, y también las posteriores acciones de activistas en museos? Ay, pero ¿por qué tenemos que hacer siempre las preguntas comprometidas al principio y dejarnos así en ridículo? Bueno, a ver, no. Yo soy de esos, ¿no? Que sigue teniendo dudas con respecto a todo esto y que está en una encrucijada. Porque, bueno, yo en líneas generales dudo a veces de la efectividad de estas acciones, porque siempre me ha preocupado mucho crispar el diálogo con respecto a ciertos temas, pero bueno, creo que también el esfuerzo está en buscarle valor a estas acciones, en no quedarse solo en la teoría de la comunicación que nos gusta tantísimo a los tres, en las audiencias y en los titulares y en las respuestas que esto genera, sino un poco la complejidad que encierra y el contexto en el que se produce, ¿no? Sí, pero yo lo que quiero saber es cómo te hizo sentir. O sea, ¿a ti en el momento te pareció como, madre mía, shooketh? ¿O fue más, estabas ya haciendo este análisis que estás haciendo ahora de, cómo se va a percibir esto? Sí, no, a mí ya me pilló a mitad de este camino, sí. ¿Y a ti, Pablo? No, me pilló, o sea, de entrada la rayada efectivamente, ¿no? De si esto va a ser contraproducente, si esto va a provocar reacciones antagónicas que perjudiquen al final la causa final y demás. He de decir que también dudo bastante, y es una persona que duda para los cereales de desayuno. Esto evidentemente es un melón importante y estoy también en ese viaje, pero creo que muchas veces lo que he hablado con amigas y amigos, y es desde luego mi caso, hemos pasado a verlos más favorablemente, ¿no? Yo no he visto a nadie que pensase en el primer minuto que eran héroes y luego acabé pensando a los pocos días que son imbéciles, pero al revés, quizá hay algo más. También hay gente que pensaba que eran imbéciles al principio y piensa que son más imbéciles ahora. Por supuesto, bueno, sí. Sí, que es más raro ver el otro proceso. Yo confieso que cuando vi la sopa de tomate en los girasoles, o sea, me escandalicé muchísimo con la primera imagen y era como, wow, o sea, madre mía, los ovarios de estas dos activistas de plomo, pero también es porque pensaba que el cuadro no estaba protegido. En el momento en el que descubrí que el cuadro de los girasoles estaba protegido por un cristal, estaba glazed, y que ellas lo sabían y por eso lo habían elegido, precisamente porque sabían que no se iba a dañar el arte, me pareció bastante guay. O sea, me pareció que era algo que yo no me esperaba y digo, ostras, esto igual es lo que necesitábamos para sacarnos del sonambulismo en el que estamos todos, de business as usual, y me llamó mucho la atención. No sé, también tengo muchas dudas y he estado matizando mi opinión a lo largo del tiempo, pero bueno, para también ayudarnos a sopesar cómo lo ven desde dentro, he hablado con Sam Gómez, que es una de las activistas de Futuro Vegetal, que se pegó a los marcos de las majas de Goya aquí en Madrid hace poco, y le pregunté que por qué se pegaron a las majas, por qué llevaron a cabo esa acción y por qué en museos específicamente, con ese objetivo, ¿no?, de la obra de arte. Esto es lo que me contaba. Hicimos esta acción en el Prado, con los cuadros de Goya, porque habíamos visto que las protestas que había habido en Europa similares habían funcionado bastante, como la de Just Stop Oil
en Londres con la sopa de tomate y los girasoles de mango, o Leche Generation en Alemania y el puré de patata. Vimos que funcionaba a nivel mediático, que salía en los medios con su mensaje que querían dar, y vimos una buena oportunidad de que en España el movimiento climático tuviese mayor relevancia que lo ha tenido hasta ahora, con las otras acciones que se han hecho, como por ejemplo la acción que hicimos en octubre en Mercabarna, donde bloqueamos la entrada, o otras acciones de otros movimientos que han hecho en la industria de manera directa y que no se han sacado tanto en medios como esta acción. La reivindicación que teníamos era, más allá del mensaje de futuro vegetal y nuestra demanda, que es que se deje de subvencionar a estos 5 grupos empresariales de la industria cárnica que el gobierno sabe que están destrozando el medio ambiente, pero aún así lo siguen subvencionando porque lo consideran una parte importante del Producto Interior Bruto. Queremos eso, pero también queríamos señalar lo que dejamos escrito en la pared del museo, y es ese 1,5 que hace referencia al informe de brechas de emisiones de las Naciones Unidas, que salió hace ya un par de semanas, en el que afirma que no se va a cumplir el Acuerdo de París, que no nos vamos a quedar por debajo del 1,5 ni nos vamos a quedar en el 1,5 grados de aumento de temperatura de respecto a los niveles preindustriales, sino que si seguimos las medidas que proponen los gobiernos hasta 2030, para finales de año, de siglo, llegaríamos a los 2,9 grados de aumento de temperatura. Y como sabemos que no los van a cumplir, nos enfrentamos a incluso un aumento de 6 grados de temperatura para finales de siglo. Yo aquí, en las declaraciones de Sam, veo dos cosas muy interesantes. La primera es que sabían que iba a como él dice, funcionar a nivel periodístico, que iba a atraer la atención de los medios. Y la otra es el mensaje que articulan. O sea, eligieron las majas porque tienen un hueco entre los dos cuadros en el que podían pintar ese más 1,5 grados. Y el argumento este que suelta mucha gente es que con esto confunden, la gente se queda con el acto vandálico pero no con el mensaje. Yo eso ya no me lo trago. Yo creo que el mensaje está clarísimo. Yo creo que el que no sabe querer entrar al mensaje a estas alturas es porque no quiere. Que de hecho, la primera de todas, la acción del National Gallery de Londres, la activista que tiró la sopa, Phoebe, explicó en el discurso que se veía en el vídeo que pusieron en redes que vale más, el arte o la vida. O sea, realmente quedaba bastante claro ya desde el primer momento, pero para quien no le quedara claro en ese momento, yo creo que ahora ya no puede haber ninguna duda. Es verdad que el más 1,5 grados, a la gente que no sabe de qué va esto, igual no saben a qué alude, pero saben que es una protesta climática, y en este caso quedó explicado en muchos sitios que esto va de evitar ese aumento de temperatura que, según este informe al que alude Sam, ya es irreversible. Sí. ¿Vosotros qué opináis sobre la eficacia de las acciones? Y hablo de eficacia a medio y largo plazo. ¿Vosotros creéis que esto va a llamar la atención de una manera positiva al problema y va a crear concienciación? ¿O os preocupa que pueda causar rechazo, que pueda antagonizar a un sector muy amplio de la población? Bueno, es que esa es la principal preocupación, ¿no? Yo creo que cuando estamos viendo estas acciones, al final la gran duda es si van a funcionar en el sentido de mover conciencias y actitudes, ¿no? Últimamente, y esto han sido casos tanto en España como en Reino Unido, últimamente es verdad que hay más acciones simbólicas de protesta. Antes de eso se habían bloqueado refinerías, ¿vale? Por ejemplo, pero nadie se había enterado de eso, que ahora es un contraargumento muy, muy típico, ¿no? De, bueno, pues que se vayan a bloquear, es que ya lo han hecho, ya han bloqueado refinerías, incluso después de este subgate de los girasoles se han bloqueado aeropuertos de jet privados, porque evidentemente los jet y la aviación son una causa importante de emisiones. Se ha lanzado pintura contra bancos, porque son quienes más invierten en combustibles fósiles, con los fondos de inversión, que ya hablaremos de esto, con tiendas del lujo, con concesionarios de coches de lujo, pero de eso no se ha enterado nadie, ¿no? Porque no polariza, no viraliza, y es verdad que a lo mejor por eso tenemos que hacer este tipo de acciones como más simbólicas, para poder entrar en la agenda y poder colarnos en las casas. Pero qué pena, ¿no? A la vez que necesitemos métodos controvertidos para visibilizar algo, que lo estaba explicando Sam, que es tan obvio, ¿no? Tan evidente, con los datos en la mano y tan urgente también. Aquí estoy yo con Pablo. El tema... y yo creo que son los dos caminos principales a los que se enfrenta la gente que lidia con este tema. Vale, hemos pintado las escaleras del Congreso con sangre, o las sucursales de con zumo de remolacha. Bueno, claro, sangre entre comillas. Estoy haciendo yo el simbolito pero claro, no me acuerdo de que estoy grabando hacia la pared y en fin, bueno, cosas de no ser experto todavía en hacer podcast. Sí, era zumo de remolacha y esto no trasciende. O sea, no trasciende cuando las acciones van dirigidas, digamos, a
estructuras que están más directamente involucradas con lo que es la crisis climática, y cuando tocamos cosas de una sensibilidad más común, como es el arte, como es el patrimonio y tal, sí que encontramos la respuesta que queremos, pero lanzamos mensajes válidos sin alcance ni impacto social, o mensajes igualmente válidos que son como un polvorín y revientan las redes y los titulares y demás, y que luego a lo mejor complican el diálogo, porque yo he tenido esta conversación en mi círculo, con familia, con amigos que no están tan involucrados en la crisis, en todo el tema de la crisis climática, y les ha rebotado, ¿no? Se quedan con lo que se quedan. A ver, yo como sé que en Futuro Vegetal obviamente habrán pensado sobre este posible efecto rebote, le he preguntado a Sam también, le he dicho, oye, a vosotros, hostia, ¿nos preocupa antagonizar a la gente? ¿No es algo de lo que os podáis arrepentir? Y esto es lo que me respondía. No nos preocupa tanto que se antagonice la causa climática o que se alejen las personas de ella, porque sabemos que hay un 80% de la población española que está de acuerdo con que hay una emergencia climática y que debemos actuar ya. Entonces, pues esa parte de la concienciación ya está hecha desde hace mucho tiempo, la gente es consciente de ello. El problema son los medios, por ejemplo, que nos alejan de la problemática con titulares como los que veíamos en octubre, que había unas temperaturas que no tenían ningún sentido y sin embargo nos lo ponían como que se alargaba el tiempo en el que podemos estar en la playa. No es culpa nuestra que la gente pierda esa concienciación, porque la gente ya sabe cuál es el problema. Son los medios y el Estado el que tiene que informar realmente a la población de lo que está ocurriendo. Además, mucha gente, por ejemplo, dice no estoy de acuerdo con las formas, pero sí con el mensaje. A mí personalmente con eso me vale. Me parece que con que estén de acuerdo con que tenemos que actuar ya, pero no con mis formas, pues que actúen de otras formas si quieren, que se unan a Futuro Vegetal y propongan nuevas líneas de acción, mientras sea desde la desobediencia civil, la acción directa no violenta, que hagan lo que quieran, pero que actúen ya. Y esto que dice Sam además es como muy importante, ¿no? Cuando hacían entrevistas después de esta acción de los girasoles a Phoebe en Inglaterra, decía, vale, si es que estamos de acuerdo en que la acción no tiene ningún sentido, que es estúpida, vale, pues vamos a hablar del mensaje, que es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y es algo que también escuché hace poco en un evento, fui al calor de la COP, había un evento aquí en mi distrito, en Londres, que organizaban, por cierto, un par de periódicos locales del distrito para hablar de clima. Y en ese panel había una chica que dijo que lo más habitual efectivamente es que les recriminen por las tácticas, ¿no? Porque no están de acuerdo con sus tácticas, pero bueno, sí que lo están con su mensaje. Y ella, y esto es lo que me sorprendió, dijo, sí, es que a mí me encanta que hagan esto, porque entonces les puedo decir, oye, mira, pues estupendo, estamos de acuerdo, vamos a olvidarnos de las tácticas, vamos a hablar del mensaje. Claro, es como, venga, y me dejó bastante loco. El mensaje, por supuesto, pues venga, centrémonos en el mensaje. A mí también me llama la atención que Sam ya en este audio es la segunda vez que menciona los medios. Y bueno, yo vengo del periodismo, antes me dedicaba al periodismo, y es muy difícil desde la prensa y los medios generalistas dar cobertura a la crisis climática fuera de temporada, digamos, ¿no? Cuando no hay una COP, cuando no hay un informe, cuando no está pasando algo, porque esto lo hemos dicho siempre, la crisis climática no es un suceso, es un proceso y es contrario a la naturaleza intrínseca de las noticias. O sea, lo que es noticioso es la última hora, es lo que ocurre en el momento y lo que es llamativo. Entonces, en cierto modo, también estos activistas nos están regalando perchas de actualidad para hablar de la crisis climática. Es una excusa que no podemos desaprovechar las personas que nos dedicamos a la comunicación y las personas de la calle también para generar conversaciones incómodas quizá con familiares y con amistades, y simplemente por esto a mí me parece que tienen un valor. Pero también otra cosa curiosa que está pasando es lo que llaman en inglés el Radical Flank Effect, mediante el cual, gracias a acciones de activistas más radicales, se vuelven mucho más potables socialmente las acciones más moderadas. Entonces, aunque la gente no está de acuerdo con las formas, si está de acuerdo con el mensaje, de repente aumenta mucho el apoyo por otras formas de llevar a cabo esta causa, ¿no? Entonces, esto ha pasado que mientras estábamos viendo todas estas acciones súper escandalosas en museos, en paralelo hubo, por ejemplo, una protesta en la que un montón de activistas invadieron en bicicletas la pista de despegue y aterrizaje de un aeropuerto de jets privados, creo que era en Países Bajos, y dio unos vídeos buenísimos, muy, muy viralizables. Y la gente estaba aplaudiendo. Ahora, como ves, los museos no, pero esto sí, esto sí, porque los aviones sabemos que contaminan. Entonces, eso que hace unos años habría sido, madre mía, ya están los chalaos del clima haciendo el payaso, ahora de repente eso es muy potable. Es como, ¿ves? Esta forma sí. Y a mí eso me parece valioso. En política se habla de la ventana de Overton, que es este marco que se desplaza
y de repente lo que antes era inaceptable ahora ya es de sentido común. Y yo creo que si consiguen eso, también han conseguido algo positivo. Es que esto no sale por querer simplemente llamar la atención o querer tu ratito de fama, es que la gente de verdad está enfadada, está angustiada y está preocupada. Y esto es una forma de canalizarlo. Se tiene que ser optimista, sí, beber de este discurso de esperanza que decimos siempre, pero hay que saber que hay gente que ve esto como un pulso y como una guerra, ¿no? O sea, que aquí puede haber bandos y que hay gente, hay grupos a los que la crisis climática le supone una incomodidad para seguir ganando dinero y seguir en posiciones de poder. Pues hay que tenerlo en cuenta también. Que dicho lo cual, esto sigue siendo pacifismo de todas formas. O sea, estamos hablando de cosas de desobediencia civil no violenta, que es cierto claro, que las situaciones pueden ser violentas, ¿no? Porque efectivamente pues esta gente está desesperada, ya no sabe cómo decir lo que viene gritando durante mucho tiempo. Pero lo que decimos, todos los cuadros que se ha tocado estaban cubiertos, estaban protegidos. En el caso de las majas no hicieron nada al cuadro en sí porque sabían que no lo estaba y se pegaron al marco. Cuando se ha tirado pintura es tintes biodegradables que se lavan con agua, es decir, no hay ningún daño material, no hay ninguna violencia como tal en estas acciones. Esto también es algo que resaltar, yo creo. Sí, y ahora que mencionas lo de la violencia, hace poco me leí el libro de Andreas Malm, Cómo dinamitar un oleoducto, y él está un poco cansado del predicado de la no violencia. Un poco bastante. Sí, y de hecho él dice que igual está justificada la acción directa que implica destrucción de propiedad privada acumulada por el capital fósil. Y esto puede ser... Bueno, el libro se llama Cómo dinamitar un oleoducto, pero él también habla de reventar propiedad privada de gente muy contaminante o de empresas, etcétera. Y a mí, con toda esta conversación, me surge una duda y es... ¿hasta qué punto deberíamos estar preocupados de la brecha que podemos causar con gente a la que esto le parece una barbaridad y que los activistas son los gamberros y tal? O sea, yo antes siempre pensaba que no podemos permitirnos antagonizar ni a la gente poderosa, ni a la gente rica, ni a la gente muy de derechas, porque es que los necesitamos a todos de nuestro lado. O sea, la crisis climática se tiene que resolver entre todas las personas y sobre todo entre... O sea, tienen mucho más poder las personas que tienen las riendas de estas grandes corporaciones, ¿no? Y etcétera. Pero últimamente yo me replanteo si es posible o si es incluso necesario que todo el mundo esté de acuerdo y vea el problema como nosotros y acepta la solución, porque últimamente he estado leyendo a gente que cita estudios de ciencias sociales interesantes sobre social tipping points o puntos de inflexión sociales en los que se alega, en base a estudios de la historia y de comportamiento de grupos, que no hace falta que toda la sociedad esté de acuerdo en la solución, que igual con que convenzamos, por ejemplo, a un cuarto de la población, que si el 25% de las personas están muy comprometidas con las soluciones, se produce un cambio y ya sigue inevitablemente la maquinaria de la sociedad detrás. No sé cómo lo veis esto. ¿Vosotros creéis que tenemos que ganar los corazones y las mentes de todas las personas y no nos podemos permitir esta brecha? Lo del cuarto, o sea, lo del 25% es un decir o es una cifra de estos Es una estudios? cifra de un estudio concreto, pero claro, no, o sea, es uno de muchos. Entonces, sí, no, claro. Hay que tomárselo con un poco de filosofía. ¿Hasta qué punto es posible esto, ¿no? El convertir al enemigo, entre comillas, porque es gente que ya hemos visto que está dispuesta a fabricar datos que aseguren sus posiciones de poder. Esto lo hemos visto, y esto en Mercaderes de la Duda de Naomi Oreskes, que es que no me canso de citar este libro, ella ejemplifica muy bien cómo hay grupos de poder que llevan 50 años apoyándose en científicos, creando becas o creando espacios de diálogo para simplemente dar altavoz y tener argumentos de autoridad para seguir donde están. Es decir, ¿hasta qué punto podemos ir con hechos, con cifras, con previsiones, con paneles de expertos a convertir a esta gente si ya ellos ponen sus medios para fabricar los suyos propios y contraatacar, ¿no? O sea, es lo que hablamos. O sea, aquí es muy agobiante esta situación. Pues he hablado con Áñez Delage, que es catedrática de Historia en la Universidad de Marsella y también es una de las integrantes de Rebelión Científica, que es el grupo de investigadores e investigadoras que están hermanados con Extinction Rebellion y practican desobediencia civil desde su posición, digamos, autorizada como científicos. Y como ella es historiadora, le pregunté, oye, Áñez, ¿qué nos enseña la historia sobre el éxito de la desobediencia civil? O sea, estas estrategias que estamos siguiendo, ¿sabemos si van a funcionar? ¿Hay precedente? Y esto es lo que me respondió. Si la desobediencia civil ha conseguido cambios en la historia, pues sí. Estamos pensando, por ejemplo, en Gandhi, en la India, en el movimiento de descolonización.
también para los derechos civiles y Martin Luther King en Estados Unidos. Pero me voy a centrar más bien en lo que es la desobediencia civil climática, que la hay antes de los colectivos de hoy que están revelándose. Concretamente, estoy pensando en Einstein, que es la gran figura que impulsó un manifiesto en 1955 con el matemático Bernard Russell contra las armas nucleares y que desembocó en un diálogo multilateral, o sea que hubo un impacto real. Entonces, primero Einstein y luego el otro gran ejemplo es Carl Sagan, el gran divulgador de Estados Unidos, que acabó en la cárcel en 1986 por saltarse un cordón policial y atacar un centro de ensayos nucleares y mantener una gran campaña contra Reagan. O sea que con Einstein y Carl Sagan tenemos ya dos ejemplos de científicos que se han comprometido, el último con desobediencia civil no violenta, y que han generado un efecto muy potente. Así que ante la crisis climática y ya sabemos que funciona la desobediencia civil y además ahora las ciencias sociales lo miden. Hay estudios recientes que se han publicado hace como 4 meses sobre el impacto de la movilización de los científicos sobre la opinión pública y el efecto de fuertísima confianza que genera porque se ven como centinelas que defienden la verdad y el derecho a la vida de las generaciones futuras. Es súper interesante eso que dice Agnès de cómo cuando son los propios científicos los que hacen estos actos, tienen muchísimo más peso y mucha más autoridad. Y de eso quiero hablar en un momento, pero antes, por rebobinar al principio de lo que nos ha comentado, dice que ha habido causas en el pasado, como habla de la independencia de India, el movimiento de Mahatma Gandhi, también habla de Martin Luther King, que se consiguieron con desobediencia civil. Y yo quiero apuntar también que no fueron para nada populares en su época. O sea, hay muchos derechos que damos hoy por garantizados de grupos marginados, se consiguieron con formas francamente incómodas o ilegales para la época. También los derechos LGTBI se consiguieron, arrancó con las protestas de Stonewall, que fueron enfrentamientos con la policía en toda regla. El feminismo también tiene una historia de esto. Las sufragistas que consiguieron el voto femenino en Reino Unido literalmente quemaban edificios, también rajaron cuadros. O sea que nos parece como muy nuevo esto, pero hay una historia de movimientos que hicieron estas cosas y fueron poco populares en su tiempo también. Y que ahora, sin embargo, vemos de una manera muy diferente, ¿no? Que también muestra lo que decimos, que no hace falta caer bien. Y esos ejemplos son muy evidentes. O sea, las sufragistas destrozaban lo que... O sea, eran un poco menos que terroristas en la época, menos mal que lo fueron, si lo vimos desde el prisma actual, ¿no? Y Martin Luther King, pues un poco más de lo mismo. Fue súper odiado en Estados Unidos y sin embargo, bueno, pues mira dónde estamos gracias a ellos. Y además, bueno, breve inciso, Carl Sagan fue arrastrado académicamente por querer comprometerse contra la lucha armada y hablo desde esferas académicas. Entonces, bueno, solo un apunte porque lo ha nombrado Agnès muy pertinentemente, y es una figura que ha sufrido mucho acoso por el simple hecho de luchar, además de forma pacífica, de aportando datos, y ni datos ni nada, no servía. Y a mí me parece muy valioso lo de estos movimientos porque no solo son un ejemplo vivo de que nos podemos plantar y defender, de que esta posibilidad existe y de que no nos la estamos inventando ahora, ni estamos inventando la rueda, ni descubriendo aquí nuevos continentes, sino que además nos dejan como una especie de legado cultural, ¿no? De herencia, de por qué la violencia a veces es necesaria. De por qué tenemos que plantarnos y marcar una línea roja y defendernos, porque hay gente, de nuevo, que busca perpetuar sus posiciones de poder a nuestra costa. Entonces, no sé. Ahora que dices lo de la violencia, también yo quiero hacer una distinción entre la destrucción de propiedad y la desobediencia civil y la violencia física, digamos, ¿no? Porque sí, es que no lo estamos haciendo. Sí, es que es bastante diferente, y a mí me preocupa que, por ejemplo, leyendo el libro de Andreas Malm, cuando habla de movimientos que sí que pasan por la destrucción de propiedad, etcétera, que esto degenere en una guerrilla, ¿no? En la que todo vale y no sé, la historia también nos enseña que cosas que empiezan con buenas intenciones pueden acabar muy mal y pueden acabar con terrorismo de verdad. El manual de Extinction Rebellion, This is not a drill, está muy documentado. Extinction Rebellion es el movimiento por el clima que se basa
por excelencia en la desobediencia civil no violenta, y ellos, o sea, lo llevan como un credo porque explican que según todos los estudios de historia y de ciencias sociales, los movimientos que practicaban la desobediencia civil no violenta en el pasado consiguieron cambios a largo plazo, mientras que las revoluciones más violentas de la historia han sido muy inmediatas, han conseguido cambios muy rápidos, pero no muy duraderos. Entonces, esto también nos da cierto margen de reflexión de cómo pueden funcionar las cosas ahora. Yo, no sé, me tengo que fiar de estos datos, no, obviamente no tengo una bola de cristal, pero ahí lo lanzo. Reflexión y dudas, ¿no? Porque claro, entonces sí que necesitamos traer a la gente a bordo, sí que necesitamos que, en fin, caer bien a un porcentaje, ¿no? El que sea, a lo mejor no hace falta que sea la mayoría de la población, pero sí que necesitamos ganarnos a la gente con los argumentos. No sé si es sinónimo, ¿eh? O sea, yo no creo que porque no... No creo que por no ser violento tengas que ser popular. No sé si me explico. O sea, puedes ser un grano en el culo y aún así caer mal a todo el mundo y conseguir cosas porque arrastras la marea de esa forma. No lo sé, ¿eh? Pero bueno... No, es que la dificultad no está ahí, o sea, el saber cómo y cuándo se pueden utilizar según qué métodos, ¿no? Y en qué contexto, que es lo complicado de todo esto. Sabemos que sí, que funcionan, pero ¿qué contexto? Por no que esto no sea, como has dicho tú, Bruno, aquí vale todo el rato. Yeah. Y quiero volver, de hecho, ahora que hablamos de métodos más y menos eficaces, al papel de los y las científicas. Lo que decía Agnès me parece fundamental. Decía, se ven como centinelas en la sociedad. Es que los científicos tienen un puesto social que transmite muchísimo respeto. Y esto no lo digo yo, eso está estudiadísimo. O sea, toda la gente le preguntas que haga un ranking de las profesiones más respetadas y están los médicos y los científicos muy arriba, luego los profes y bueno, por los últimos estamos los periodistas y esta gente. Entonces, le pregunté a Agnès qué responsabilidad crees que tienen los científicos, o tenéis los científicos y las científicas en esta crisis. Si nos preguntamos por qué es tan importante que sean los propios investigadores, los científicos y científicas quienes pasan a la acción directa, yo diría que es una cuestión central, porque la emergencia climática en la que estamos, la extinción masiva de especies y el peligro para nuestra propia especie, viene generado, dicen, por el cambio antropogénico, pero en realidad no es antropogénico en su totalidad, o sea que no es toda la especie humana a lo largo de 30.000 años de historia que lo ha generado, sino un determinado tipo de civilización humana, la civilización industrial, desde hace 150 años. Entonces, ¿por qué son tan importantes los científicos? Porque esta civilización industrial justamente está basada en la ciencia y en la tecnología. Y por eso la responsabilidad de los científicos es tan grande porque están en el centro del dispositivo. Y diría que los científicos no solo documentamos la catástrofe, es decir, que no servimos como cámaras fotográficas muy fiables para medir las temperaturas que suben, sino que tenemos un papel social, público, político central. Y me explico con unos datos muy concretos. Estamos ante una sociedad que está marcada por la quiebra de la confianza social, es decir, que la confianza de la gente hacia los políticos está por los suelos, lo miden los estudios de opinión. También hasta hacia las ONGs. En España tan solo la mitad de los españoles confían en la acción de las ONGs. Mientras que el 93% de los españoles consideran que las recomendaciones de los científicos, de la comunidad científica en su conjunto, y eso es súper importante, pues sus recomendaciones son fundamentales para la toma de decisión pública. O sea que con ese capital de confianza tenemos que actuar y tenemos que abrir nuevos canales de comunicación con la sociedad. Y también ponerlo en valor, ¿no? Porque los científicos, por formación, estamos casi siempre con alergia a meternos en asuntos más culturales o más polémicos o más de opinión. O más sociales, desde luego, para de contar si hablamos de activismo, ¿no? Y que detengan a una persona con una bata blanca, pues hombre, es muy potente. Yo conozco, en fin, la gente que conozco de Extinction Rebellion, yo no estoy ahí dentro, pero está muy bien documentada de lo que dicen los datos, pero bueno, siempre se les puede ningunear, ¿no? Siempre pueden ser el friki del cuarto que ha leído un informe y ha visto un vídeo de YouTube.
ignorar directamente a la gente produciendo esos datos en esos estudios, en esos informes, es mucho más difícil, ¿no? Ahí ya se te cae la careta. Y aún así, pues claro, se les ignora y se les mete en la cárcel. O sea, hoy, noviembre de 2022, tenemos científicos en la cárcel por desobediencia civil no violenta. Y eso también manda en sí mismo un mensaje potente, ¿no? Porque lo que estás viendo no es que los científicos te digan que esto es una emergencia, que es lo que llevan haciendo décadas, sino es que hayan pasado a actuar como tal, ¿no? A ver esa desesperación. Y creo que para mí eso es lo que saco en claro, ¿no? De este movimiento. Están acojonados. Claro. O sea, de este movimiento de los científicos implicándose directamente en activismo y en acción climática, para mí ese es el gran valor que tiene. Bueno, que ahí están los científicos que en nuestro país fueron en abril a tintar de zumo de remolacha --sangre las escaleras del Congreso, como decíamos antes, y vino nada más... Añés estaba ahí. Añés Sí, fue una de las científicas que formaba parte de la Rebelión Científica, que estuvo en el Congreso también protestando. Ah, pues mira, esto no lo sabía. Mira, pues tuvo que ir la brigada antiterrorista, nada menos, que a mí es algo que me sorprendió mucho y la gente como que fue un detalle como que pasó por alto, en plan de... Son 15 personas que acaban de salir de su despacho. Pero que cuando tienes que cargar contra gente cuyo pasado son un puñado de papers, tesis, horas de docencia, PowerPoints, pues que les ves de repente en la calle, te cuesta montar una narrativa efectiva contra eso. Porque lo que dices tú, lo que decíamos, tienen una posición social muy valorada. Entonces, cuando vemos a esta gente desesperada y en esta situación... Es para hacérselo ver. Sí. Y que cuando hablamos de autoridad nos referimos a esto. O sea, no es porque los científicos y las científicas tengan más razón o tengan derecho a protestar más o lo que digan claro, valga más, ¿no? Pero es verdad que el hecho de que lo hagan ellos y no otras personas que a lo mejor no tengan tanto bagaje, ¿no? Que sean tan difíciles de desacreditar, pues hombre, facilita las cosas, claro. A mí me da mucha pena, pero es que, por ejemplo, hemos mencionado antes a dos activistas que se han hecho muy famosos, al menos en España y en Inglaterra últimamente, que son Phoebe, que tiró la sopa de tomate, y Sam, que se pegó una de las majas. ¿Por qué les han criticado? Pues a Phoebe por tener el pelo morado y a Sam por tener el pelo largo. Es que es muy fácil también atacar a los niñatos estos hippies come hierbas, pues lo de siempre, ¿no? Los argumentos de siempre. Entonces, a mí me da mucho coraje que simplemente están siendo altavoces de los mismos datos científicos, pero bueno, por desgracia, sabemos cómo funcionan los medios, sabemos cómo funciona la sociedad, pues esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta también con cómo lo va a percibir la gente. De todas formas, lo que decías, Mario, de que fue la brigada antiterrorista a sacarlos del Congreso, a mí me parece muy grave porque la protesta sabemos que debe ser posible en un Estado democrático, ¿no? Eso es una señal de que algo no funciona por los mecanismos habituales y se tiene que poder hacer protesta para poder corregir esos mecanismos. Entonces, ¿qué hacemos cuando están pasando cosas tan graves como que simplemente por llamar la atención del poder institucional mediante los mecanismos de protesta que se nos ocurran, pasan cosas tan graves como que se detenga, por ejemplo, a periodistas, como pasó con las periodistas que grabaron la protesta de Sam y de Alba en el Prado? Había dos periodistas grabando la acción y las han detenido a ellas como si fueran las propias activistas y simplemente estaban informando sobre el suceso. También ha pasado en Inglaterra que periodistas freelance que han ido a cubrir protestas de Just Stop Oil han sido detenidos como si fueran también parte de la protesta y hubiesen cometido algún acto ilegal. Esto es gravísimo. Y que vaya la brigada antiterrorista al Congreso también es sintomático de que, es muy fuerte. De que no hay unos mecanismos, no sé si funcionan los mecanismos habituales o hay que reformarlos para poder llevar a cabo estas acciones. Y de todas formas, lo de los periodistas es que pasan mucho de castaño oscuro. O sea, si da igual lo que opines de estas protestas, da igual lo que opines del activismo climático, si no proteges la libertad de prensa no tienes nada más, ¿no? Y es verdad que en España y en Reino Unido se ha detenido y se han metido en la cárcel a pasar la noche a periodistas que estaban allí, en fin, grabando o documentando la protesta. En un caso era una persona que estaba haciendo un documental que decía que no tenía nada que ver con el movimiento, que estaban allí como periodistas, que estaban acreditados como tal y pasaron la noche en la cárcel. Y un periodista, pues hombre, claro que sabe dónde tiene que estar y cuándo tiene que estar, que es su trabajo, pero también es su trabajo guardar secretos sobre las fuentes. Es decir, si no estás allí como activista, sino haciendo tu trabajo, lo menos que pueden hacer es dejarte hacerlo. Hay otra persona con la que quería hablar para este episodio que vamos a escuchar ahora, y es a Juancho López de Uralde, que fue director de Greenpeace muchos años y ahora es secretario de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, porque él es un diputado de Unidas Podemos. Quería hablar con él porque Juancho es activista y antes
hacía actos de protesta y desobediencia civil con Greenpeace. De hecho, él fue detenido también, igual que Sam, por protestar en una COP, concretamente, por entrar en una de las negociaciones de líderes de la COP con pancartas, y también pasó varias noches en el calabozo, y sin embargo ahora está metido en política institucional. Entonces, quería conocer su punto de vista y saber, en su opinión, qué aporta la política institucional ante estas protestas ciudadanas, ¿no? Cómo conviven ambos mundos. Y esto es lo que me dijo. No se trata de si es más relevante el ecologismo desde lo social o el ecologismo desde lo político. Lo importante es que se muevan las organizaciones, que haya movimiento en la calle, porque eso es fundamental para influir en la política. Y también yo creo que es muy relevante que en política haya personas que realmente están comprometidas en la lucha ecologista, en la lucha ambiental, porque luego todas esas reivindicaciones que se generan desde las organizaciones sociales tienen que ser gestionadas, tramitadas y convertirse en medidas concretas y medidas específicas que vayan mejorando la vida de la gente, y eso se hace a través de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y del gobierno y del Parlamento y de las leyes, ¿no? Por lo tanto, creo que tan importante es uno como otro, ¿no? Y cada persona comprometida o cada persona concienciada debe decidir en qué trinchera quiere trabajar contra la crisis ecológica. Yo creo que lo importante es estar en esa trinchera y estar en esa pelea. Qué importante es esto, ¿no? Porque siempre decimos, estas protestas son para llamar la atención no solo de la ciudadanía, sino de la gente de arriba, ¿no? Que los de arriba implementen los cambios necesarios, pero si arriba no hay nadie dispuesto a implementar esos cambios, no va a pasar nunca nada. Entonces, también tenemos que ser conscientes todos y todas de que está en nuestra mano también formar parte de la política institucional y ayudar a reformar. Ahora acaba de terminar la COP en Egipto, y ya lo hablamos en el último episodio, el penúltimo, que todo el mundo está un poco desesperado con la desidia política, pero es que si no estamos las personas concienciadas en esas esferas tampoco, ¿cómo vamos a atender a las protestas ciudadanas, ¿no? Y a mí me llama mucha atención el mecanismo de protesta que tiene Extinction Rebellion, porque en Extinction Rebellion el objetivo de las protestas es la detención policial. Ellos quieren, o sea, su modus operandi es conseguir el máximo número de detenciones policiales posibles, porque a través de generar una estadística desorbitada de detenciones, tienen que forzar un debate parlamentario. O sea, el gobierno británico no puede ignorar si se producen muchas detenciones, porque tiene que atajar la causa de esas. O sea, si se supone que la detención es sintomática de que se están rompiendo leyes y que hay un problema en un cierto sector de la ciudadanía, ¿no? Entonces, si consiguen que se detenga a suficientes personas, eso llega a las mesas, a los despachos de los políticos, y tienen que acabar debatiéndolo. Entonces, una consecuencia que estamos viendo de esta estrategia, por ejemplo en Reino Unido, que es donde más activos están, pues es que hay muchos hombres blancos jubilados entre las filas de Extinction Rebellion, y esto hay quien lo critica, dice, es que es un movimiento de gente demasiado privilegiada, pero yo también, en cierto modo, quiero verle la otra cara de la moneda. Podemos estar agradecidos de que haya gente en esas posiciones privilegiadas que, sinceramente, estos señores de clase media alta ingleses que tienen la vida solucionada, no les va a afectar mucho la crisis climática. Ellos podrían morirse relativamente felices, y sin embargo están gastando, entre comillas, sus puntos de privilegio o su inmunidad ante las autoridades en hacer estas acciones, y yo por eso también estoy agradecido. Pero no sé qué opináis de todo esto. Bueno, lo que decíamos antes de poner en valor y contraponer a esta desobediencia el utilizar los mecanismos del sistema en el que vivimos. O sea, llegar a las instituciones, utilizar nuestro privilegio de dónde hemos nacido, dónde vivimos, el poder adquisitivo que tenemos, el color de nuestra piel. No sé, o sea, es una serie de cosas que tenemos que tener también en cuenta. Y una cosa que hacemos mucho aquí, señalar que nada es tan directo ni tan fácil como simplemente hacerlo y ya está, porque hay muchísimas personas que por el sitio en el que viven, o por pues eso, el color de su piel, o simplemente su condición socioeconómica, no pueden, por ejemplo, en este caso de las detenciones, permitirse detenciones. No es tan fácil meterse a desobediencia civil cuando tu contexto y tu situación es X o Y. Precaria o vulnerable. Sí. Exactamente. Sí. O sea, totalmente de acuerdo, es que no te lo puedes permitir, quiero decir, estamos de acuerdo, ¿vale? Es un problema de cara a pues la representatividad del movimiento. Decías antes de Come Hierbas, en Reino Unido, en Parlamento, en una intervención en el Parlamento, la ministra de Interior hace un mes, una cosa así, describía a la gente que participa en estas protestas como la élite de la izquierda woke que come tofu y lee el Guardian. ¿Sabes? Que ese retrato robot
pues bueno, pues les pone muy en bandeja, ¿no? Desautorizar un movimiento que lógicamente es mucho más diverso, pero hay que reconocer, y lo hacen desde los propios movimientos, es decir, nadie expone a nadie, saben hasta dónde puede llegar cada uno. Sí, que igual te enfrentes a violencia policial o violencia institucional, si eres una persona negra, si eres una persona... racializada, de cualquier tipo, sí, o sea, una minoría, la que sea, te cae una oposición. Ahora que hablamos de los privilegios también, a mí me gustaría señalar los errores que se ha cometido por parte de activistas también en los objetivos de sus protestas, porque a mí me parece muy legítimo también criticar. Hubo un par de activistas que no estaban autorizados por el movimiento, creo que actuaban por libre y se equivocaron muy gravemente, en mi opinión, de Extinction Rebellion, que se pegaron a trenes de pasajeros tipo el Cercanías de Madrid, pues que llevaban a gente de clase obrera al trabajo, y es como, ojo, a ver a quién vas a apuntar, porque igual ellos precisamente no son quienes, o sea, gente igual precaria que no puede permitirse no ir al trabajo un día porque falle el tren porque hay 2 activistas pegados. Igual si vamos a hacer una protesta de este estilo es mejor ser un poco más congruente, ir a objetivos más acotados, más coherentes. Sí, por ejemplo, los Tire Extinguishers son un grupo de activistas que se dedican a desinflar ruedas de SUVs, de coches de lujo. Los tanques estos urbanos que miden son colosales, Dios mío, qué horror de bichos. Y que son una cosa totalmente amoral, entonces a mí me parece pues estupendísimo que haya gente que se dedica, lo que hacen es meter lentejas en la válvula de llenado de la rueda, y luego ponen la tapita y se va desinflando la rueda por la noche, y en una noche pueden desactivar, como dicen, pues 20 o 30 SUVs subs con una bolsita de lentejas. Entonces es un objetivo mucho más congruente que si vas, pues eso, a por un tren de pasajeros a las 6 de la mañana que van a sus trabajos precarios, y igual, ¿sabes? No vayas por ahí, quizá. Pero bueno, al margen de esto, creo que son acciones minoritarias y se ha desmarcado Extinction Rebellion también de esas acciones que se hicieron. Entonces yo creo que tenemos un poco de sentido. O sea, a mí lo de desinflar ruedas también me pilla un poco en frío, la verdad. Pero es verdad que, bueno, que los movimientos, igual que no son un monolito y no son una única organización, también no son estáticos, es decir, evolucionan, y también en el caso de Extinction Rebellion, que es el que más conozco, lógicamente han ido evolucionando sus tácticas y han pasado efectivamente a hacer mucho de lo que estabas diciendo de interferir con el transporte público y demás, a hacer otro tipo de acciones mucho más targeteadas a donde realmente están las causas de esta crisis, ¿no? De todas formas, estábamos hablando de que todo el mundo es blanco y mediana edad y demás, y no necesariamente. O sea, en Reino Unido, pese a todo lo que hemos dicho, están subiendo muchos vídeos cortos donde cada persona que participa en estas acciones explica sus motivos, y es algo que me parece muy interesante, ¿no? O sea, no me des solo la chapa, cuéntame también por qué estás tú ahí. Esto es algo que no he visto en España, y ha habido vídeos que a mí me parecen brutales, de un cura súper mayor llevándoselo la policía de camino al camión, mientras el hombre te decía que, bueno, que es que era su responsabilidad unirse a esta causa, de una mujer joven, pelirroja, que se la llevaban en volandas, la mujer en horizontal con las 4 extremidades sujetadas por policías, mientras la llevaban de nuevo a la furgoneta, y ella decía, I'm doing it for my son, estoy haciéndolo por mi hijo, ¿no? Y me parece que también está muy bien traer esas historias personales y traer esa diversidad que existe en los movimientos. Sí, bueno, ese vídeo es brutal, me sabe por los pelos de punta la señora. La van acompañando con la cámara, sí, muy bueno. Bueno, por ir cerrando, le pedí una última declaración a Juancho. Quería saber, él, como activista veterano del movimiento ecologista, ¿qué opina de esta nueva oleada de protestas que está haciendo la gente joven? Sobre todo estas acciones más simbólicas, ¿no? Y esto es lo que me dijo. Con respecto a las nuevas acciones, yo considero que es demasiado pronto para valorar los resultados, ¿no? De momento es indudable que están teniendo un impacto mediático. Si ese impacto mediático se va a canalizar hacia influir en cambios o en acelerar la ambición de la lucha contra el cambio climático o no, está por ver, ¿no? Nosotros hacíamos un tipo de acciones más confrontacionales con aquellos que causaban el problema, y estas son acciones más, digamos, simbólicas, en el sentido de llamar la atención sobre la cuestión. Yo creo que es positivo que se llame la atención, me parece positivo que se hagan este tipo de acciones, porque realmente lo peor que puede pasar es que el problema del cambio climático caiga en el olvido, que no haya presión de ningún tipo, ¿no? En ese sentido lo considero positivo. El grado de eficacia creo que es muy pronto para valorarlo, creo que hay que esperar, y de todas maneras también considero que no es excluyente este tipo de acciones con otras acciones que puedan realizarse y que seguro que se siguen realizando, como manifestaciones, sentadas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo importante, desde mi punto de vista,
es que la sociedad se movilice contra el cambio climático exigiendo soluciones y exigiendo ambición. Pues ahí lo tenéis. Yo creo que es lo que decimos siempre, tiene que haber un poco de todo. No hay una respuesta correcta de esto es lo que tienes que hacer sí o sí y esta gente no. Tiene que haber este espectro y en base a que haya, pues eso, gente más radical en un extremo, gente menos en otro. Tan válido es la COP y la gente elaborando informes y gente como Juancho que están metidos en el Congreso, como las activistas que están ahora mismo tirando y pegando cosas a los cuadros porque... Chica, nos estamos quedando sin formas de decir esto y la gente que critica dice, no, así no, es como, vale, así no, propon tú, ¿qué hacemos que sí? Y no digas algo que ya llevan haciendo 20 años, por favor. Antonio José, ¿cómo lo hacemos? Sí. Entonces, nada, por cerrar ya este capítulo, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué hago yo desde mi casa con toda esta información? Pues ahora os pregunto, pero mi take, si tuviera alguno, es que si te quieres unir a un grupo de activismo, genial, pero tampoco creo que sea necesario que todos o todas seamos activistas. Creo que cada persona tiene que hacer lo que pueda dentro de su capacidad, dentro de lo que le gusta y dentro de lo que siente que puede aportar más. Entonces, todos y todas tenemos una obligación moral de participar en las soluciones, pero creo que no todo necesariamente pasa por el activismo o la política. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues sí, es que esta cosa que yo repito como un loro y que me moriré repitiendo, que es que no se puede estar en todas las trincheras porque uno se cansa. Pero yo me voy a quedar con que, aparte del mensaje que normalmente nosotros llevamos en nuestros capítulos de mirar el lado positivo, hay muchas cosas que hacer, vamos a ponernos a ello, esto también es una de las cosas que hacer. O sea, son las salidas legítimas a esta furia y a esta ansiedad que nos genera el futuro que se nos viene. Hay mucho valor en defenderse. Nos han venido diciendo que o bien no vale nuestro mensaje o bien no vale nuestra voz. Es una defensa esto. Entonces, si tenéis oportunidad, inquietud, buscad la iniciativa porque, como decimos en todos los capítulos, no se está solo nunca. Entonces, la que más os cuadre. Puede ser más mediática o más local, lo que queráis, pero todo cuenta. Y lanzaos a pedir información, que es que esta gente de mil amores os la da. Y si no la hay, pues se monta una, ¿no? Sé tu propio jefe y esas cosas que nos dicen. Así que esto es lo que digo yo de todo esto. A ver, y que también hay muchas formas de tomar acción, ¿no? Y que también hay que mirar por si estás emperrado en que esta lucha es importante y que tienes que hacerlo de manera sostenida en el tiempo, ¿no? Que funcione para ti también. Y una cosa creo muy valiosa es pivotar entre tomar acción a nivel individual en cosas más tangibles, más cotidianas, con acciones más a lo mejor en temas sistémicos, ¿no? Esto es algo que le he escuchado a Paul Pausland, que es un abogado de aquí de Reino Unido que ha montado Lawyers for Extinction Rebellion y que trabaja en justicia climática, pero también tiene una ONG muy pequeñita para resilvestrar un riachuelo aquí en Londres. Y él decía que, bueno, pues cuando se le hace bola lo de la justicia climática porque es demasiado en llamas todo lo que ve a su alrededor, bueno, pues está un tiempo centrado en lo otro porque aunque el mundo se acabe, los árboles que plante pues van a seguir creciendo sus arbolicos y luego pivote de vuelta, ¿no? O sea, que no te agotes, que también hay que mirar por ti, por estar al pie del cañón un día tras otro. Y que esto va para largo, o sea, que no hagas algo que te drene en el minuto cero, porque... Qué importante esto, sí. Hay que aguantar al pie del cañón. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Espero que haya sido un poco útil esto para desentrañar todos los pensamientos que tenemos un poco conflictivos quizá en torno a estas acciones. Recordad que podéis seguirnos en @ecoinsomnes en Twitter. Y por cierto, tenemos Mastodon también, @ecoinsomnes, mastodon.world creo que es, por si Elon Musk... Por ahora. Por si Elon Musk termina de reventar Twitter, pues nada, huimos ahí con personas bonitas. Muchas gracias a San Gómez, a Áñez de Las y a Juancho López Duralde por acompañarnos en este episodio y prestarnos su sabiduría. Y nada, nos vemos cada 2 martes aquí en Ecoinsomnes. Chao. Hasta otra, gracias. Hasta la próxima.